Mis amados hermanos, Dios les bendiga grande y abundantemente en este tiempo maravilloso que el Señor nos ha regalado nuevamente con cada uno de ustedes en este comienzo de semana laboral. Hoy es lunes, hoy 14 de febrero, de septiembre. Así que damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que el Señor nos ha regalado. Y bien, damos honor y gloria a nuestro Dios porque hemos podido tener un tiempo maravilloso. Espero que usted también se haya congregado este fin de semana, haya podido tener un tiempo maravilloso juntamente con su familia, aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Sí? Y si no ha podido congregarse, sepa que lo puede hacer en casa, puede estar, al menos las personas que todavía no se pueden reunir en un local, pueden hacerlo en casa, pueden aprender de la palabra del Señor, pueden orar juntos, pueden meditar en la palabra. Siempre acuérdese que nosotros necesitamos alimentarnos todos los días de nuestra vida. Así como necesitamos el pan físico, necesitamos también el alimento espiritual. Así que vamos a orar para comenzar este tiempo maravilloso. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y que Él sea siempre enseñándonos, que Él sea siempre trabajando en cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que en realidad es muy importante porque a través de este miembro de nuestro cuerpo que el Señor nos ha dado, un miembro que nosotros tenemos, hermanos queridos, hemos hecho mucho daño y nos han causado mucho daño también a nosotros por no poner ese miembro de que está en nuestra boca, que es la lengua, y no lo hemos puesto delante de nuestro Dios y no le hemos dicho: Señor, de pronto controla, Señor, tenga usted, por favor, ayúdame a controlarme, ayúdame a ser sabio, ser entendido. Y bueno, vamos a aprender muchas cosas a lo que la palabra del Señor nos enseña. Recuerde que estamos estudiando o estamos viendo estos mensajes, hermanos, que son muy importantes, que llevan como título Restaurando con Jesús. Y es por eso que necesitamos aprender a controlar nuestra lengua para también no seguir haciendo daño a los demás y también nosotros, hermanos queridos, aprender a responder con mucha sabiduría, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por esta preciosa hora de la noche. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas, amigos, familiares, donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Te alabamos por la vida de cada uno de ellos. Yo sé y estoy convencido de que tú, la obra que comenzaste en cada uno de nosotros, tú la perfeccionarás. Ayúdanos siempre a ser sensibles a tu voz, Señor, a esforzarnos a hacer las cosas que debemos hacer, Señor, a morir a nuestra carne, a morir a nuestros deseos, a morir a nuestras pasiones, a morir a nuestros deseos, Señor, que quizás de verdad no vienen de ti. Y más bien, Señor, ayúdanos a caminar siempre en integridad, en obediencia, Señor, haciendo como tu palabra nos enseña. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo maravilloso y precioso que usted nos regala, Señor mío, te ruego por favor que sea usted mismo obrando de una manera muy especial en cada uno de nosotros y que abras el entendimiento para nosotros poder entender las Escrituras, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a la Biblia. Recuerde, siempre Biblia, ¿sí? Un cuaderno, siempre a la mano, Biblia, un cuaderno y un esferito. Es lo que usted necesita siempre cuando va a alguna reunión a escuchar la palabra de Dios. No coma cuento, coma Biblia. Aprenda las Escrituras, medite en ellas y profundice en ellas cada día, porque el Señor nos quiere enseñar cosas maravillosas y preciosas. Así que vamos a leer en el libro de Santiago, la carta que escribe el apóstol Santiago.
capítulo 3, y vamos a estar leyendo las escrituras del 1 en adelante. Amén. Y vamos a aprender algo maravilloso que dice también la palabra del Señor de este pequeño miembro que hay en nuestro cuerpo, la lengua. La lengua, un músculo que nunca se cansa. ¿Sabía usted que es el único músculo de nuestro cuerpo que no se cansa? Usted puede hablar mucho y lo que le da es sed, pero toma un poquito de agua y ella está siempre disponible ahí, y sigue, y sigue, y sigue, y no se cansa. Así que es un miembro que necesita realmente el control del Espíritu Santo en ella, ¿sí? Y lógicamente nuestra vida, ¿no? Nuestra vida necesita ser controlada por el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para controlar nuestra lengua. Así que leemos, por favor. Santiago capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de también de refrenar todo su cuerpo, todo el cuerpo. Versículo 3, ¿sí? He aquí, dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, porque donde el que las gobierna quiere. ¿Sí? Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un mundo, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de reptiles y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ok, dejémoslo hasta ahí. Después continuaremos con la lectura. Pero hay algo que es muy, pero muy importante nosotros entender de este pasaje. Recuerde que este es un pasaje precisamente que es dedicado a los hermanitos, ¿ya? A los hermanos. No, son una de las cosas que cuando usted ve Santiago escribiendo, hermanos queridos, siempre esta carta está dirigida a los hermanos. Si usted se da cuenta, ahí nomás en su Biblia, para que usted revise, ¿no? Usted tiene una Reina Valera del 60. Si usted se da cuenta cómo en el versículo 2 de capítulo 1, el apóstol Santiago dice hermanos, ¿sí? Y habla acerca de la sabiduría que viene de Dios, ¿sí? Más adelante en el versículo 19 dice, por esto mis amados hermanos. Más adelante en el capítulo 2 vuelve y dice hermanos. Estoy solamente leyendo algo así, no más de los párrafos, pero siempre lógicamente la Biblia está repitiendo, el apóstol está ahí siempre diciendo hermanos, hermanos, pero es para que usted se dé cuenta de que esta carta precisamente está dirigida a un pueblo cristiano, ¿sí? Y mira lo que sigue diciendo, capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos míos, y vuestra fe, ok, más adelantito, ¿sí? En el versículo 14 dice, hermanos míos, y vuelve y habla a los hermanos. Capítulo 3, hermanos míos, ¿sí ve? Siempre está él refiriéndose
a los hermanos. Capítulo 4, versículo 11, otra vez, hermanos míos. Y así sucesivamente está hablando el apóstol Santiago. Qué fácil es muchas veces, hermanos queridos, tomar pasajes bíblicos y aplicárselos a personas que no conocen de Dios. Y qué tremendo es cuando en sí el Señor nos quiere hablar y nosotros no aceptamos esa palabra, sino que, uy, esa palabra, si aquí estuviera o esto escuchara Juanito, Juanita Pérez, esta le cae como pedrada y ojo tuerto, pero ahí está. Y es algo que nosotros debemos entender. El Santiago escribía precisamente a los hermanos, porque dentro de esta comunidad había se veía que habían problemas. Y esto es cosa seria. ¿Sabe qué? Cuando usted analiza las escrituras y las cartas paulinas, el apóstol siempre está hablando de las discusiones, de los problemas, de las envidias, de las divisiones que hay dentro de las congregaciones. Y esto es algo que ha pasado y seguirá pasando, bueno, está pasando y seguirá pasando, porque, hermanos, lastimosamente, muchas de las personas no han podido, ¿cómo se dice? No han podido entender que nosotros somos parte de un cuerpo y ese cuerpo necesita es ayudarse, a restaurar, ayudarse a qué, a sanar, no a hacerse daño. ¿Cuántas personas el día de hoy tienen heridas profundas en su corazón de años? Y no porque nunca su esposa le pegó. Esto pasa mucho en los hombres. Y usted dice, ¿qué va? Sí, en los hombres pasa esto. Aunque, escúcheme bien, muchos hombres, y que no está nada bien, no estoy diciendo que eso sí está bien, no está nada bien que un hombre alce su mano contra su esposa, ¿verdad? Pero, y muchas veces, y hoy en día, lógicamente, y vuelvo y recalco, y vuelvo y digo, no estoy a favor, no estoy a favor del maltrato contra mujer, en ninguna manera. Esos hombres hay que denunciarlos y que se vayan presos. Pero, hermanos queridos, no así, no debemos olvidarnos de que muchos hombres también tienen heridas enormes en su corazón, en su vida. ¿Sabe por qué? Por causa de esas palabras hirientes. Y esto, bueno, hablo, lógicamente, esto es a nivel de tanto el hombre como la mujer, en los jóvenes, en los adolescentes, palabras que han dañado tremendamente. Usted sabe que hay hombres, escuche, hombres que sufrieron con una mujer de tal manera que esa mujer los acabó psicológicamente por lo que les decía acerca de su sexualidad, acerca de su intimidad. O sea, los dañó tanto por esas palabras tan hirientes, tan dañados, que su autoestima quedó totalmente dañada. Y mujeres, lógicamente, también de la misma manera, porque hombres acabaron con su autoestima por causa de lo que sale de la boca. Y esto es una cosa que Santiago precisamente está hablando de la lengua. Este miembro que está entre nosotros, que nunca se cansa, que está siempre activo. Yo soy una persona, yo puedo estar 2 horas hablando, puedo estar aquí el tiempo que sea hablando, y de verdad que no es que estoy, qué fatiga. Y si me canso, me tomo un trago de agua, ya está. Pero dése usted cuenta que aquí hay un problema más profundo. Mira lo que dice. Vuelvo a leer despacio. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Una de las cosas que yo puedo ver en las escrituras
es el deseo del apóstol hablando a la iglesia de nosotros aprender a ser sabios, entendidos en toda nuestra manera de hablar. ¿Sabe usted que muchas de las cosas que yo puedo enseñar, que una persona puede enseñar y que de pronto de alguna manera, hoy no, esto no se hace, esto es así, así, tan fácilmente cae en lo que ha dicho? Y su propia boca, su propia lengua, es su propio látigo, su propio castigo. Y es tremendo. Usted sabe, hermanos, mire, hay algo que es importante. Mucha gente y lastimosamente, muchas personas hacen mucho énfasis en el vestir de la mujer. Ay, ¿cómo? Alárguele a la falda, alárguele a la falda, alárguele. Pero nunca le dice córtele más bien a la lengua, porque son bien viejas zapas. Y es una cosa que, hermanos queridos, lastimosamente, eso pasa en todo lugar. En todo lugar. Y cuando nosotros no somos conscientes de esto, de esta realidad, y anda metiendo, así como decía mi mami, anda metiendo el pico en todo lugar, ese es un grave problema, es un grave problema. Por eso es que dice la palabra del Señor: no te hagas maestro en muchos de nosotros, pero recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y esta es la realidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho algo que está fuera está mal ubicado? Y no estoy hablando de malas palabras. Muchos de nosotros, bendito sea el nombre de mi Dios, ya no tenemos esa debilidad de estar diciendo malas palabras, groserías, vulgaridades, de estar, como dice el buen colombiano, darreando la madre. No, hermanos queridos, no solamente es esto, sino cuántas veces hemos caído en comentarios, hemos caído de pronto en hablar algo que no tendría que hablar delante de alguien que eso que dije sirvió de tropiezo. Y sabe que hay una cosa que es importante, esto lo dice Eclesiastés, y esto es bueno para que nosotros entendamos esta realidad. ¿Por qué? Porque a veces pensamos de que, ay, no, yo necesito eso, esto aquí, allá. Nada, mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. Por favor, acompáñenme allí, capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. ¿Sí? Eclesiastés capítulo 10. Versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Y usted se va a dar cuenta de algo muy, pero muy interesante. Mira lo que Salomón, acuérdese que Salomón, un hombre lleno de sabiduría, ¿Sabe que la persona sabia, ¿sí? Esto es una persona sabia, no solamente por lo que sabe. No, hay gente que es muy inteligente, pero no es sabia. Hay gente que retiene, hay gente que sabe, que conoce, pero no es sabia. La sabiduría se basa en nosotros hablar en el momento indicado, callar en el momento indicado, hacer las cosas en el momento indicado, no hacer las cosas en el momento indicado, hacer o hablar de la manera justa, ¿sí? Hablar de la manera justa, eso es sabiduría. Nosotros aprender a hacer las cosas con sabiduría, ¿sí? Con sabiduría, o sea, hacer las cosas bien, justas, aún cuando yo estoy en medio de la opresión, del problema, de la adversidad, de mis sentimientos, de mis emociones. A pesar de todas aquellas cosas, yo necesito, escúcheme bien, pedirle al Señor sabiduría. Es por eso que cuando una persona es estimada sabia, mira lo que dice este pasaje. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1.
por favor, con su Biblia. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura puede ser una locura de un momento de enojo, ¿sí? Aquella persona que es muy sabia, pero usted sabe que yo me enojo, yo también me enojo. Pero no quiere decir que si yo me enojo, o en un momento, soy necio, soy, ¿cómo se dice? Falto de sabiduría. No, no, no. A veces el ser sabio se necesita enojarse. Jesús se enojaba. Pero, escúcheme bien, ¿qué es lo que yo hago en medio de ese enojo? Cuando yo le doy rienda suelta, es por eso que aquí dice de una pequeña locura. Aquí creo que le dicen un ictus, se le disparó el switch, ¡prac! Y en esos segundos o en esos minutos, usted soltó lo que no tenía que soltar, sacó cosas del pasado, comenzó a hablar y a decir de la ira, comenzó a decirle a su esposo, a su esposa, imbécil, no sirves para nada, de poco hombre, te faltan pantalones. Todas estas cosas, en un momento de ira, mira, por más que usted sea esa mujer atenta, esa mujer, pero cuando ese pequeño, igualmente el hombre, puede ser un hombre trabajador, puede ser un hombre honesto, puede ser, pero en ese momento, ¿sí? Sea en la casa o en el trabajo, que esa persona que se tiene por sabio, ¿sí? Y en ese momento, hermanos queridos, dice la palabra, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Cómo es? O sea, así como esas moscas hacen heder el buen perfume, imagínese usted una persona que es tenida por sabia y comience a hacer locuras en un momento de desenfreno. Por eso es que la palabra del Señor en el libro de Santiago, si nosotros volvemos allí, capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Esa es la realidad. ¿Quién no ha ofendido? A ver, ¿quién no ha ofendido que levante la mano? ¿Levantó la mano? Mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque todos hemos ofendido. Todos, dice la palabra del Señor. Ahora, si usted me dice, pero mi niña que tiene 1 año no ha ofendido. Lógicamente que no sabía hablar. Pero espere que hable. Espere que crezca. Lógicamente, eso es lo que está diciendo la palabra. Mira lo que dice. Dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. ¿Sabe que esta palabra perfecto no quiere decir que no tiene errores, sino una persona con madurez, madura? Y sabe que eso es lo que hoy, por eso es que el apóstol Santiago está escribiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita hoy en la iglesia. Ser sabios, aún en la manera de hablar. Vuelvo y le repito, ser sabio es hablar en el momento indicado, ¿sí? Hablar de la manera justa. Eso es sabiduría. Callar cuando yo tengo que callar. ¿Qué dice Proverbios capítulo 15, versículo 1? Mira lo que dice. Esto es sabiduría. Esto es ser sabio. Parece mentira y usted dice, pero ahora, esta es una cosa que difícilmente, y qué difícil aprender a hacer esto en momentos de enojo, ¿sí? Porque una cosa es cuando todos nos estamos riendo, todo ahí es vacancísimo, y de pronto uno dice, bueno, me quedo callado aquí y allá, pero cuando ¿cómo se dice? Se calienta la sangre, nos hacen enojar, y yo saber que en ese momento tengo que responder bien bonito, como un hijo de Dios.
Mira lo que dice la palabra. La blanda respuesta, ¿qué dice? Quita la ira. La quita. La blanda respuesta quita la ira. Y sabe que una de las cosas, escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando usted ve a Jesús, aquí no hay ni con quién comparar. Porque yo, hermano, estoy seguro que como seres humanos fallamos. Pero el mejor ejemplo nuestro es nuestro Maestro, nuestro Señor. Ahora, usted puede decir, la blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Usted ve a Jesús, hermanos queridos, en tantas situaciones, ¿sí?, que los fariseos estaban ahí que le hinchaban, que estaba ahí, que querían a ver qué es lo que, como provocándole. Y usted se va a dar cuenta que Jesús respondía y de pronto, hermanos, bueno, no gritando, pero respondía con sabiduría. Respondía sabiamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hermanos queridos, que para yo responder sabiamente, necesito saber qué es lo que voy a responder. Porque Jesús sabía. Usted no se da cuenta que cuando Jesús, o cuando nosotros nos damos cuenta, yo estoy seguro que usted se ha dado cuenta, que cuando usted lee la palabra, Jesús tenía una forma de responder de una manera tan verdadera, aunque las palabras eran duras. Pero era verdad. Sin gritar, pero les decía la verdad. Y esto es lo que dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender, hermanos queridos? Ok, si yo veo que esto se va a salir de control, pero yo voy a bajar la guardia, ¿sí? Tranquilo, pero después vamos a conversar. No quiere decir que yo no puedo hablar. Por eso dice, pero la respuesta áspera, la palabra áspera, ¿qué quiere decir? Grotesca, áspera, dura. ¿Qué es lo que hace? Hace subir el furor, enoja. ¿Y usted cree por qué Jesús, hermanos queridos, cuando respondía, qué es lo que le quiero decir? No es que Jesús venía y respondía con malas palabras, pero lo que le respondía hacía de que ellos se enojaran, se enfurecían. Ahora, ¿será que Jesús era aquel hombre, ¿sí?, o aquel ser que vino y este vino y era para provocar a los hombres a que se enfurecieran? No, hay cosas que hay que decir y lógicamente que hay gente que se va a enojar, se va a enfurecer, no le va a gustar, pero hay que decirlo. Entonces, ¿en qué se basa? Por eso es que dice que el que no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Tiene madurez? Sí, tiene madurez. Porque yo no voy a ofender por mi propia causa, pero cuando yo hablo la palabra de Dios, a muchos sí les va a ofender. Pero qué pena, que yo no sé si era que en la iglesia, aquí, hermanos queridos, Santiago tenía o habían hermanos dentro de la congregación que eran de pronto bien lenguilargos, de pronto bien zafados, faltos de sabiduría, estaban enseñando mal, estaban enseñando sus propios pensamientos. Pero una de las cosas que dice aquí es que el apóstol está diciendo, todos ofendemos, pero nosotros necesitamos entender que el que no lo hace es varón perfecto, capaz no solamente de refrenar la lengua, sino también, lógicamente, de refrenar todo su cuerpo. Usted no se ha dado cuenta, escuche, usted no se ha dado cuenta que cuando usted está, ¿cómo se dice? Cuando usted está enojado, ¿sí? Está enojado, usted comienza de pronto a subir el tono, la otra persona comienza a subir el tono también, ¿sí? Comienza a subir el tono y sabe que
al subir ya comenzamos a manotear, comenzamos a hacer las cosas mal. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice el Señor que si yo puedo refrenar mi lengua, imagínense que si el necio cuando calla, es estimado como sabio. Eso es el necio. Imagínense cuando callo, soy estimado como sabio. Y da un ejemplo, dice, ¿cómo es posible si un caballo, un animal de tanta fuerza, o un barco, ¿sí?, que es llevado por los vientos, pero tiene un timón? Y esa es, así es la lengua. La lengua, hermanos queridos, es algo que el Señor puso en medio de nosotros para nosotros poder bendecir su nombre, bendecir a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, pero también nuestra lengua, hermanos, muchas veces nos lleva y nos dirige a cosas que no son muy buenas. No son buenas. ¿Cuántas veces te has enlazado con los dichos de tu boca? ¿Cuántas veces has prometido cosas que tú no has querido hacer? ¿Cuántas veces has jurado una cosa y la otra nada? ¿Cuántas veces nosotros con nuestra propia boca nos hemos puesto a decirle al Señor tantas cosas y ni siquiera, hermanos queridos, las hemos cumplido? Nunca debemos de hacer tal cosa. Por eso es que Santiago habla y dice, mira, así es como funciona. El barco tiene un timón, aunque es llevado por fuertes vientos, pero tiene un timoncito que lo dirige. Y sabe que cuando usted escucha hablar a una persona, usted se va a dar cuenta de muchas cosas ¿cómo se dice? Se va a dar cuenta, cuando usted escucha hablar a una persona, usted se va a dar cuenta de su cultura, se va a dar cuenta realmente, se va a dar cuenta si es una persona educada o no es educada, si es una persona déspota o si no es déspota, si es una persona morbosa o no lo es, simple y llanamente con usted escucharlo hablar. Usted escucha y usted dice, una puede tener un título como sea el PhD, el XYZ, puede tener el título que sea, pero cuando habla y de pronto comienza a hablar vulgaridades, morbosidades, a sacar al aire la intimidad muchas veces de su esposa, de su cónyuge, de aquí, de allá, y usted dice, uy, no, qué feo, ¿verdad? Qué feo una persona así, o que solamente sabe hablar solo malas palabras. Solo sabe hablar malas palabras. Solo sabe estar hablando de los demás. Y qué terrible, hermanos queridos. Qué terrible de una persona que está hablando aquí, se dio la espalda y tome su puñalada por la espalda. Por eso dice que la lengua, hermanos queridos, es algo que si nosotros de verdad, hermanos, no tomamos en cuenta esto. Mira lo que dice más adelante, quiero avanzar un poquito. En Santiago capítulo 10, versículo 8, mira lo que dice. Santiago capítulo 10, versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Sabe que esas heridas que en el corazón se hicieron de muchas personas por causa de una palabra, de palabras, por causa de todo este tipo de cosas? Tanta gente tan herida, tan dañada en su corazón,
pero de una manera tan impresionante. Y es por causa de esas palabras. De esas palabras. Y sabe que la palabra de Dios dice que ningún hombre puede domar la lengua. Pero esto es importante. Esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque esto es real. Ninguno de nosotros puede domar la lengua. ¿Sabe quién puede domarnos la lengua? El Espíritu Santo de Dios. Él es el único que puede domar nuestra lengua. Él es el único que lo puede hacer. Por ende, cuando nosotros venimos a Él y le ponemos todas aquellas cosas, aquellas debilidades, Señor, mira, yo soy así. ¿Usted piensa que el Señor, cuando uno viene y le dice, oye, Señor, lo que pasa es que Señor, yo soy bien chismoso? El Señor dice, ay, de verdad yo no me había dado cuenta. No, ya sabe que yo puedo ser así, usted puede hacer así. Pero cuando yo vengo a Él, le digo, Señor, aquí estoy. Ayúdame a ser sabio. Háblame cuando yo tengo que callar. Hermanos, y eso es pero algo efectivo. Eso es efectivo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a hablar algo que no tiene que hablar, o va a hablar, así no sea nada malo, pero lo va a hablar con la persona no indicada, el Espíritu Santo de Dios, eso es hermoso. Porque la Biblia, ¿qué nos enseña? Que Él nos guía a toda verdad, toda verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos va a guiar a hacer las cosas que le agradan al Padre. Yo necesito ser guiado por Él, instruido por Él. Y por eso cuando yo tengo esa sensibilidad, o la persona tiene esa sensibilidad y le dice, Señor, enséñame por favor. En el momento que usted va a decir, Él le dice, shh. Y si usted lo dice, lo contrista. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios capítulo 4, versículo 20, dice, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Eso es contristar, eso es decirle, cállate, yo voy a hablar. Cállate, yo lo voy a hacer. Y el Espíritu Santo dice, no lo hagas. Y cuando Él te dice no lo hagas, es porque Él sabe de que esa palabra puede dañar no solamente el corazón de otra persona, sino que puedes dañar tu testimonio delante de otra persona. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros andemos de verdad y en integridad. Y qué tremendo, hermanos queridos, qué tremendo, porque después, al terminar este pasaje, el apóstol Santiago dice, mira, imagínese usted cómo puede ser nuestra lengua, ¿sí? Imagínese, y dice así, con ella, versículo 9, Santiago capítulo 3, versículo 9, dice así, imagínense ustedes, que con esta lengua, con ella, bendecimos al Dios y Padre, ¿sí? Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Imagínense la contradicción. O sea, Señor, tú eres tan hermoso, tú eres santo, tú eres precioso. Aleluya, Señor, Señor, gracias. Cuando ve al hermanito y a la hermanita que espero, ay, Dios mío, y que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, comienza y sales sin hueso a darle y diga y hable. Y dice la palabra del Señor, versículo 10, de una misma boca procede bendición y procede maldición. Y mira lo que Él les exhorta a los hermanos. Parece darse que esto era hermanos, esto había un chismerío, había cuentos, el uno rajaba del uno, hablaba del otro, estaba que contaba, estaba que decía, mira, esto es así, estaba él, una la cosa, la otra, es que esto a mí no me parece, es que esto es así, asado y cocinado, y bueno. Y sabe que esto es tremendo porque esto, hermanos queridos, esto es lo que decíamos precisamente en Mateo capítulo 18, que es mejor, y por eso Jesús enseñó, ¿tienes algún problema con alguien? Ve y habla con él, ve y díselo a solas,
así mirándose a los ojos y decirle, mira, tú me hiciste esto, tú eres así asado y cocinado, y ya está. Y convérsalo con él o con ella. Pero aquí el Señor dice, imagínense hasta dónde han llegado. O sea, dicen que aman a Dios, que me aman. Ay, Señor, qué lindo que eres tú, qué precioso que eres tú, Señor. Pero cuando mira al hombre, a su hermano, a su hermana, comienza a decirle, mira esa mofletuda, mira ese hermano, mira mira aquello. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que cuando tú te das la vuelta, el que está hablando así de alguien, va a hablar lo mismo de ti. Igualito. Habla de ti. Dice versículo 11. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Quizás por nuestra boca tiene que salir agua dulce y agua amarga. ¿Cómo es posible? Yo recuerdo que en mi niñez mi abuelo tenía una finca enorme. Y recuerdo que había, no sé si alguno de ustedes conoce la mata de plátano, pero había una mata no era de plátano, eso era, bueno, sí era como verde, el plátano verde, pero tenía otro nombre porque era otro tipo de plátano, para decirlo así, ¿no? Y debajo de esa planta había un nacimiento, había una vertiente, salía el agua de allí. Y ese agua era, pero lo más delicioso que usted podía tomar. Ese no necesitaba ni que hervir ni nada. Salía debajo de la tierra el mejor filtro. Te tomaba todo lo que quisiera de ese agua que salía de allí. Pero yo nunca llegué a tomar de ese agua salada. Y siempre era agua dulce. Para nosotros, ¿cómo es posible entonces que nuestra boca bote bendición y bote maldición? Acuérdese que maldición no es solamente ir a decir malas palabras a otro, es decir mal, es hablar mal, es expresarme mal de mi hermano. Dice, ¿cómo puede ser? Si se supone que somos hermanos, que somos hijos de un mismo Padre, que que somos a hechura y semejanza de nuestro Dios. Por eso es que Él está preguntando a la iglesia. Mira que Él comienza a hablar de cómo es las personas. Dice, el hombre no puede controlar su lengua, pero nosotros sí podemos. No por nuestra fuerza, pero sí por el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo entrego mi vida, y mira, y qué tremendo, porque de ahí inmediatamente que Santiago está hablando, ¿sí?, acerca de esto, inmediatamente comienza a hablar de la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene de esta tierra, que es animal diabólica, ¿sí? Pero algo que me va a hacer sabio a mí siempre, hermanos queridos, acuérdese siempre de esto. No es cuánto yo pueda saber de cosas misteriosas, de acertijos, de numerología. No, el ser sabio es aprender a hablar en el momento que debo de hablar, callar en el momento que debo de callar, hablar en el tono indicado que debo de hablar, ¿sí?, en el momento justo. Ese era mi maestro, ese era mi Señor. Por eso dice, hermanos míos. Mire cuántas veces viene hablando a los hermanos. Y Biblia dice, versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Sí ve? Versículo 12, y termino, dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Qué tremendo, es como decir, a ver, una planta que nosotros podamos conocer.
una uva, ¿sí? Una planta de uva, no puede echar, qué sé yo, guayabas. No, no puede. No puede, hermanos queridos, salir de una fuente de agua las dos a la misma vez. O somos o no somos. Por eso necesitamos siempre pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y la inteligencia para hablar de la manera que nosotros debemos hablar. Ahora, cuando viene esto, y a mí me hace pensar, hermanos queridos, es que nosotros necesitamos enseñar con sabiduría, con inteligencia. Señor, a ver, qué lindo. Hermanos, y cuando uno es sabio, y eso lo enriquece con el saber, qué lindo, porque usted va a deleitarse, escuchar algo que le va a edificar, le va a enseñar, lo va a preparar. Pero qué feo cuando usted escucha algo, hermanos queridos, usted dice, uy, eso qué bien que lo dijo, pero qué mal que lo hizo. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, acuérdese siempre de esto. Tiene la mala manera de ir insultando a todo el mundo. Tiene la mala manera de estar con la falda larga y la lengua también. Hermanos queridos, algo que el Señor nos llama hoy más que nunca es a vivir vidas agradables a Él en todo tiempo. Un buen cristiano, hermanos queridos, un buen cristiano, un verdadero hijo de Dios. Hermanos, sí, no estoy diciendo que no hable, pero lo que habla, habla con sabiduría de lo alto. Habla con sabiduría. Así que les animo para que siempre pidan al Señor que les dé esa fortaleza, esa ayuda y que sea Él dándoles la sabiduría y la inteligencia, dándonos, porque yo también lo necesito, de siempre, en cada momento, en cada instante, ser lo que el Señor quiere que o hacer lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Primero es ser y después es hacer. Amén. Un abrazo para todos ustedes. De verdad le doy tantas gracias a mi Dios por este tiempo tan maravilloso que me regala todos los días. Comparta este mensaje con otras personas que también necesitan escuchar la palabra. No piense, hermanos queridos, o no esté pensando, a ver, ¿a quién le voy a dar a esta? Ah, ya sé, a la vieja chismosa del barrio, a esa le voy a poner para que escuche. No, acuérdese una cosa, si usted comparte la palabra del Señor, compártala siempre con el deseo de edificar, ni de ofender, ni de dañar, hermanos, sino de edificar. Y bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay gente que se enoja, que se enoje, pero siempre nuestro deseo que sea de poder edificar en el Señor, hacer discípulos, ganar almas para Cristo, hermanos, y trabajar para su reino. Que el Señor les bendiga grandemente. Les envío un fuerte abrazo. No se olvide, puede escribirme también por mi WhatsApp. Siempre aquí salen los números, sale todo para que usted comparta con otras personas. Y también si tiene alguna necesidad pueda escribirme. Que Dios les bendiga. Les amo con todo mi corazón. Chao, chao. A la próxima.